La clave oculta con Miquel Figueroa. Hoy volvemos a coger el coche para viajar en busca de lo insólito, de eso, de lo raro, de lo que nos gusta aquí. Lo hacemos con el libro 50 lugares mágicos de la Comunidad Valenciana, una guía que recoge los lugares más cargados de misterio de Valencia, Alicante y Castellón. Su autor es un amigo del programa, una persona que ya ha estado aquí varias veces, el investigador y escritor Jorge Sánchez. Lo tenemos al teléfono. Buenos días. Hola, buenos días, Miquel, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte, como digo, otra vez aquí en el programa. Además, nuevo libro. De hecho, ya te preguntaré al final, porque no es el nuevo libro, aún hay otro por ahí que se está ya acabando de cocer, pero digamos que este es otro de los libros que sacas y de los que teníamos pendientes hablar, viajar un poco hasta esta comunidad valenciana, conocer estos 50 lugares, ni más ni menos, 50 que has seleccionado para hablar de ellos. Oye, te quería preguntar por tu relación con la comunidad valenciana. ¿Eres de allí? Sí, claro, soy de la provincia de Alicante y la verdad es que anticiparte que la idea de escribir el libro no fue otra que la de darme cuenta de que había un hueco literario en ese sentido. Es decir, la editorial en la que yo vengo trabajando desde aquel libro de Contacto entre dos mundos, Las extraordinarias experiencias zombie de Próspera Muñoz, con el que ya tuvimos la oportunidad de charlar contigo, con Sidonia, charlando en un congreso en Eibar, en el que acudí hace, creo que fueron año y pico, con la gente de Sidonia, pues les dije que me di cuenta de que en la colección de 50 lugares mágicos de la editorial, pues no se había cubierto esta comunidad. Había otras como de Madrid, Cantabria, etcétera, pero aquí no había un libro que hiciera justicia a esos 50 lugares de esta provincia. Yo me ofrecí a hacerlo y si hoy, por suerte, es una realidad. Bien, bueno, pues vamos a desgranar solo alguno de ellos, vamos a viajar solo alguno de ellos, claro, son 50, nos daría para estar 2 días aquí charlando. Para mucho, sí. Pero bueno, hemos seleccionado algunos. Por ejemplo, vamos a la Catedral de Valencia, que tiene varios misterios, pero podríamos hablar, por ejemplo, del Santo Cáliz. Ya sabemos, esa reliquia cristiana, que este es otro de los muchos, porque tengo entendido que claro, que los hay alrededor del mundo, ¿no? Claro, yo lo que te diría es qué es lo que no se ha contado ya sobre el Santo Cáliz, ¿no? Se ha escrito tanto y se ha divulgado tanto, se ha investigado tanto, que ha llegado a un punto, incluso, fíjate, Miquel, en que los apasionados o los interesados en el Santo Vaso parece que ya no saben a qué acogerse, ¿no? Porque, todo parte de, como sabemos, de la obra de Robert de Borón del siglo XII, de José de Arimatea, ¿no? Y, en fin, al final se establece una relación entre este caballero y este señor y el Santo Vaso. Esa historia se va desgranando, se va complicando, se va ramificando a lo largo de la historia en diferentes leyendas. Y lo que sucede simplemente es que se pierde la pista, básicamente. Es decir, hoy en día creo que son pocos los que pueden poner la mano en el fuego, como se suele decir, en incluso, fíjate, hasta qué punto en si era un vaso o no era un vaso. Porque yo recuerdo cuando vino a Alicante Javier Sierra, estuvimos acompañándole, mi compañero Moisés Garrido y yo, tomamos un café con él, estuvimos charlando en su obra con la que ganó el Premio Planeta, que hablaba precisamente de la aventura del Grial. Sí. Y Javier en la presentación lo comentaba, es decir, se ha complicado tanto que ya no se diferencia apenas la leyenda de los datos históricos, ¿no? Es decir, al final la leyenda ha superado incluso, me atrevería a decir, a la propia historia real de esta reliquia religiosa, ¿no? Y él decía, lo que te contabas, él decía que incluso en algunos tapices de la época se representaba ese vaso cónico, ¿no? Esa copa, ese recipiente del que emanaban una especie de rayos luminosos, ¿no? Aquí él hacía semejanza con lo del Arca de Alianza, que también, ¿no? De alguna manera, pues estaba relacionada con el poder de Dios, entre comillas, ¿no? Y al final él comentaba también que todo parecía ser un juego de palabras, ¿no? Que el vaso, como te decía, no era tal un vaso, sino que era un recipiente que contenía algo que contiene un conocimiento, un poder, porque al final el conocimiento es poder, ¿no? En fin, hay un montón de símiles y un montón de comparaciones, al igual que hay un montón de cáliz, ¿no? A lo largo y ancho del mundo, como tú decías,
pues por ejemplo, se me ocurre el Santo Grial de Ocebreiro en Lugo, el Cáliz de Antioquía, que está en el Museo Metropolitano de Nueva York, Sacro Cantino de Génova, el Vaso de Nanteos, el Cáliz de Hada, de Irlanda. Es decir, hay muchísimos. Y todos definen a capa y espada, pues que el suyo es el original. El suyo, ¿no? Es el bueno, suyo claro. Claro, que el suyo es el auténtico cáliz de Cristo, ¿no? Que claro. recogió la sangre del Nazareno en la crucifixión. Hay un dato bastante curioso que recojo en el libro, y es que el 3 de abril de 1744 el canónigo Vicente Frígola vivió una experiencia de lo más singular que dio paso a otra parte de la leyenda, y es que, según cuentan, este religioso vio escapar de sus manos el Santo Cáliz de Valencia, este cayó al suelo y se quebró en dos. Por darse cuenta de lo que había hecho, ¿no? O sea, que aquel despiste, pues cuentan que incluso llegó a fallecer por el disgusto que él llegó a sentir por aquello, ¿no? Para que te hagas una idea un poquito. Sí. Dices en el libro que aún hoy se puede ver un poquito, digamos, la hendidura de aquel suceso, ¿no? De que se rompió en dos. Sí, exactamente. Sí, bueno, aquí se puede ver porque fue el maestro platero Luis Vicent de la época quien al parecer realizó una reparación. Y cuentan pues que si uno lo examina con detalle pues puede verse esa fractura, ¿no? De la que hemos hablado. Bien, bueno, pues interesantísimo. ¿Se puede ver cuando uno va a la catedral? ¿Está a la vista? El vaso se puede ver, está a la vista. Hay un perímetro de seguridad, el cual está acotado con una cinta marcando el límite, pero sí, se puede fotografiar y se puede visitar, claro. Tú decías también que la propia catedral en sí es una maravilla, ¿no? Porque tú decías que había otros misterios, otras leyendas, como por ejemplo el caso de las emparedadas de Valencia, que eran mujeres que decidían ser emparedadas en vida. Fíjate la barbaridad, ¿no? Entonces era algo como más aceptado en la época, pero eran mujeres religiosas, por supuesto, y que pues eran emparedadas en vida y que decidían dedicar toda su vida a la oración en unas condiciones, pues imagínate, ¿no? Unos habitáculos bastante angostos, prácticamente a oscuras, y el único contacto que tenían con la realidad era un pequeño ventanuco a través del cual la gente parece ser que les podía facilitar cualquier tipo de ofrendas, reliquias o incluso alimentos, ¿no? Sí, una barbaridad. Y el otro, pues es el brazo de San Vicente Mártir, que es uno de los mártires también más conocidos de la religión católica, y cuyo brazo incorrupto pues está en una urna, se puede también ver sin ningún tipo de problema dentro de la propia catedral, ¿no? Hablando de incorruptos, hablamos de la mística Úrsula Micaela Morata en Alicante, cuyo cuerpo aún se mantiene, digamos, incorrupto, como momificado, a pesar de que murió hace casi 4 siglos. Explícanos un poquito quién fue Úrsula Micaela Morata. Bueno, mira, aquí tengo que ser contigo, Miguel, del todo, bueno, contigo y con los oyentes, por supuesto, y conmigo mismo, ¿no? Porque del todo sincero, y me explico. Porque parece que cuando uno está inmerso en el mundo del misterio, o en el mal llamado mundillo del misterio, un tiempo prudencial, pues parece que uno está de vuelta de todo, que la ha encontrado de todo, y que lo sabe todo, y en absoluto, por supuesto que no. De hecho, todos los días, eso es lo estimulante, ¿no? Todos los días aprendemos y todos los días encontramos cosas que desconocíamos, ¿no? Y en este caso, nunca mejor dicho, porque fíjate que Úrsula Micaela Morata, aunque era murciana, se ubicó en un momento de su vida en Alicante, y aquí es donde ya falleció. Y yo desconocía, había oído hablar, pero desconocía que a escasas 4 calles de donde yo vivo, en el centro de la ciudad, en la provincia de Alicante, pues descansaba en el monasterio de la iglesia de las monjas capuchinas el cuerpo de Úrsula Micaela, con lo cual, imagínate, en cuanto yo me entero, pues voy corriendo, entrevisté con las hermanas y me hicieron saber de boca de ellas mismas pues la historia de Úrsula, ¿no? Ella nació en el 21 de octubre de 1628, como te decía, en la provincia de Murcia. Además, fíjate, cosas curiosas, era una mujer culta para la época, que puede parecer hoy, pues eso es una barbaridad, ¿no? Pero entonces eran muy pocas las que llegaban a un nivel cultural elemental o desarrollado, ¿no? Gracias a los esfuerzos de una de sus hermanas, pues Úrsula pudo desarrollarse en ese sentido, ¿no? Pese a la posición de su familia, bueno, pues ella quiso sí o sí ingresar en el monasterio, como te decía, de las capuchinas, en Murcia, en 1644, si no recuerdo mal, y el 20 de enero de 1647, nada más y nada menos, ya empieza a darse a conocer como Micaela, ¿no? Bueno, pues una serie de circunstancias, ella termina aquí en Alicante,
ella funda, como te decía, la Iglesia de las Monjas Capuchinas, y a ella se le atribuyen un montón de episodios de corte paranormal. Paranormal. Por ejemplo, eran muchas las compañeras que decían que la habían visto en estado de bilocación. Es decir, recordamos que bilocación es cuando una persona tiene la capacidad sobrenatural de estar en dos lugares al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Exactamente. Otra de las facultades, por llamarla de una manera, era que incluso otras de esas mismas compañeras decían o aseguraban haberla visto en estado de levitación, es decir, podía levitar, entre otras muchas cosas, ¿no? Incluso se recuerda que Carlos II y Juan José de Austria le pidieron consejo para asuntos de Estado porque al parecer también tenía el don de la precognición. Como puedes ver, es una mujer que estaba pues rodeada de un halo de misterio tremendo, ¿no? Sí. Hasta tal punto, fíjate, que claro, hasta aquellas cosas en aquel contexto histórico, pues evidentemente no se entendían, ¿no? Fíjate, hoy en día, por suerte, se van abriendo un poquito las mentes, pero entonces imagínate, ¿no? Entonces aquello fue pues una barbaridad. De hecho, las compañeras estas que te estoy comentando de oficio, pues la llegaron a denunciar nada más y nada menos que a la Santa Inquisición, porque se pensaba que aquello era, pues evidentemente, pues fruto del demonio, ¿no? Nada más y nada menos. ¿Y su cuerpo, entonces, qué ha ocurrido? ¿Se ha momificado? ¿Ha quedado petrificado de alguna manera? ¿Qué ha ocurrido? Porque creo, de hecho hablas, incluso hay una foto en el libro de su cuerpo siendo, digamos, estudiado a través de un TAC, de una máquina actual. Exacto. Sí, correcto. Ella, bueno, ya fallece el 9 de octubre de 1703 y fíjate que fue tal su popularidad y su prestigio que se decidió exponer su cadáver durante 6 días en la misma iglesia, pero curiosamente, de alguna manera, pues como te decía que era lo especial del caso, pues el cuerpo continuaba incorrupto, caliente e incluso flexible. Y aquel famoso rigor mortis que conocemos del cadáver, ¿no? Que es cuando el cuerpo se queda rígido y deja realmente es cuando se dictamina la muerte, ¿no? Cuando ya está pasado el rigor mortis y el cuerpo se queda prácticamente inflexible, ¿no? Bueno, pues en este caso de Úrsula no se da ese tipo de características, que ya es bastante curioso. Y recuerdo que fue el obispo de Orihuela, don José de la Torre Urumbela, quien ordenó introducir la momia de la mística en un arca de cristal, que es la que hoy en día se puede visitar en la iglesia de las Monjas Capuchinas, cerca de la calle Castaños, en el centro de la ciudad de Alicante. Cuando yo acudía a la iglesia, como te decía antes, para hablar con las hermanas, porque bueno, uno puede leer en internet, puede leer algún libro, pero bueno, cuando uno se rodea, cuando va al sitio, ¿no? Que es lo que yo me he llevado, gran parte del premio que yo me he llevado con este libro, es el visitar esos 50 lugares, el estar allí, el respirar ese ambiente, ¿no? Ese contexto histórico, todo cambia, ¿no? No es lo mismo contarlo que vivirlo, ¿no? Como yo digo siempre. Y las hermanas, que son monjas además de clausura, que te hablan a través de aquel ventanuco con barrotes, pues me contaban, ¿no? Que incluso tuvieron la experiencia bastante curiosa con un matrimonio que acudían ahí a la iglesia a rezar. La mujer era bastante creyente, el marido era, por el contrario, bastante escéptico, pero acompañaba siempre a su mujer, y en una de aquellas, pues una de las monjas, al enterarse que este hombre trabajaba de transportista, era camionero, pues le regaló una estampilla que portaba en su interior un pedacito de la túnica de la hermana Úrsula Micaela Morata para su protección, ¿no? Para cuando fuese en carretera estuviese protegido en ese sentido. Bueno, pues me contaba esta hermana que ni corto ni perezoso, este hombre a los pocos días volvía a la iglesia absolutamente conmovido, absolutamente tocado, y contaba que días después de haber recogido esa estampilla, muy a su pesar, porque como te decía, no era un hombre creyente, pero bueno, por tal de complacer a su mujer, pues él la portaba encima para el trabajo, y en un momento determinado, en un punto concreto de esa ruta cotidiana que él realizaba con su camión, llega a tener un cuasi accidente, digo cuasi porque no llegó a tener ese fatídico final, y en un momento determinado este camionero lo que cuenta es que ve suspendida en el aire, justo antes de poder frenar el camión, antes del impacto, a una mujer bastante bajita,
vestida con el traje clásico de religiosa, de monja en este caso, con los brazos abiertos, suspendida en el aire. Es decir, imagínate, ¿no?, el impacto de este hombre, un hombre, como te repito, que era absolutamente escéptico, que era agnóstico, no era creyente, y a partir de aquel entonces, pues la visión de Úrsula Micaela Morata antes de tener ese accidente, que por cierto salvó del mismo, pues imagínate cómo cambió la vida para este hombre. Casos como experiencias o testimonios como este, la madre me contaba muchos ahí en la iglesia. Es un caso bastante curioso. Incluso me contaban que cuando Úrsula, decía ella, ¿no?, cuando la hermana concede alguna gracia, pues el ambiente se llena de un olor floral, ¿no? Esto también tiene mucha vinculación con las vírgenes. Sí, y es verdad. Es bastante curioso. Como te puedes dar cuenta, es una historia tremenda, ¿no? Pues sí lo es. Pasamos del tema religioso, de la devoción, de lo divino, a hablar un poco del fenómeno ovni, que como ya hemos hablado también en alguna ocasión, a lo mejor incluso está relacionado, vete a saber tú, que cuando hablamos de fenómeno ovni, todas las ramificaciones, todas las posibilidades que se hablan ahí. Pero bueno, hablábamos pues de un sitio muy vinculado a este fenómeno, es el Puig Campana, un monte alicantino que al parecer pues eso guarda relación con este fenómeno. Cuéntanos. Pues mira, yo cuando hablo del Puig Campana, claro, lo tengo muy cerquita de casa y he estado en infinidad de ocasiones para alertas ovni o cualquier tipo de este tipo de eventos, ¿no? Al mismo tiempo que, bueno, si amante de la fotografía, pues es un lugar, pues está vinculado incluso, aunque me adelanto un poco en la historia, al famoso caso de los Ángeles de Paiporta, ¿no? Fue también muy conocido, aunque luego al parecer se tachó como un mero fraude. Es un grupo de personas que en la década de los 80 llegaron a formar pues un grupo llamaron un grupo de contactados, ¿no?, por una serie de mensajes telepáticos e incluso contactos directos con personas de carne y hueso que decían ser ángeles que venían a transportarles un mensaje, y el lugar de reunión, pues al parecer, o uno de los lugares más conocidos de aquel caso, fue el Puig Campana. Al Puig Campana se le conoce como el Tajo de Roldán. El Tajo de Roldán tiene su historia, y pues cuentan que en tiempos de Carlomagno tuvo lugar una durísima batalla entre Roldán, que era comandante de sus tropas, y supuesto sobrino del emperador, que digo supuesto porque no se ha llegado a atestiguar exactamente si fue así o no fue así. Y bueno, pues aparecer aquí en un momento de aquella lucha con un jefe musulmán en la cima del Puig, pues se esquivó un golpe con la espada Durandarte, y esta espada impactó contra la montaña, generando ese tajo, de ahí el nombre, el Tajo de Roldán, que es un corte bastante característico por otra parte, pues tiene un corte en forma de U, perfecta. Es un corte que además se ve desde la carretera. Cuando uno coge la autovía, incluso para dirigirse desde Alicante capital hasta la zona de Finestrat, la zona turística de Benidorm, que la conocemos todos, si uno mira la vista hacia la izquierda y ve el monte, y se ve perfectamente ese Tajo de Roldán. Ese pedazo de montaña, al parecer, rodó ladera abajo hasta llegar al mar, convirtiéndose en lo que hoy se denomina como la isla de Benidorm, que curiosamente tiene una fisionomía bastante parecida, que encajaría bastante en aquel hueco que dejó aquel Tajo de Roldán, ¿no? Esa es una de las historias, una de las leyendas, ¿no? Uh-huh. Otra nos habla del gigante Roldán, que era un gigante, pues está más cerca de un cuento infantil que otra cosa, pero deja de tener su encanto. Y es que el gigante Roldán se enamoró de una princesa muy hermosa hace muchísimo tiempo, y por aquel amor imposible, pues la princesa se le echó una maldición, con la cual pues ella moriría con el último rayo de sol. Pues bueno, ¿cuál fue el enfado del gigante Roldán? Como te podrás imaginar, que pegó una patada a la montaña, produciéndose aquel hueco y mandando aquel pedazo de nuevo no me al extraña. mar. Eso me extraña, claro. Y bueno, es muy bonito, porque al final, fíjate, yo lo hablaba también con Claudia Madrid Montezuma y con Jesús Callejo, dos verdaderos monstruos que han hecho dos prólogos maravillosos en este trabajo, a los que les estoy muy agradecido y de los que aprendo todos los días, y me lo aseguraban, lo compartían los dos conmigo, ¿no? Es decir, al final te das cuenta de, como se suele decir, de toda leyenda siempre hay algo de verdad, ¿no? Dejamos ahí ese toque mágico para los 50 lugares, y Jesús me decía en concreto, fíjate, Jorge, son 50
porque el nombre de la colección son 50 lugares mágicos, había que acotar una cantidad, pero Jesús ya me aseguraba que él había recopilado, y sigue recopilando a día de hoy, muchísimos más. Solamente en la Comunidad Valenciana él había recopilado cerca de 100 y pico. Es decir, porque es cuando caminas por las pedanías, cuando hablas con los aldeanos, cuando pasas el día, te recorres esas cuevas, cuando te impregnas de esas historias, cuando surgen y emergen esas historias tan increíbles que hay que salvaguardar porque son parte de nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Además, bueno, el libro es una guía, es decir, que también cuenta con la información para llegar hasta estos lugares y así una vez allí, pues disfrutar sabiendo la historia que hay detrás de todos ellos. Y no nos vamos muy lejos del Puig Campana, porque dices que cerca de allí está el Escuadrón de Vigilancia Aérea 5, cuyos militares también han tenido encuentros, digamos, extraños por allí. Sí, desde luego, que en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5, sabemos que son 5 en toda España, el famoso EVA, como tú decías, y concretamente en el Puig tuvieron lugar algunos avistamientos ovnis protagonizados por militares. Concretamente, en 1975, cito textualmente, cuando una serie de luces sobrevolaron las instalaciones reflejando un comportamiento inteligente y no balístico. Es decir, algo que evidentemente no podían llevar a cabo aviones o por la tecnología de la época, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente, pues nos llevaba a pensar que era algo cuando menos curioso, ¿no? Dicho suceso fue recogido por el Ejército, como te contaba, clasificado como secreto y desclasificado años después, en 1992. Aquí tengo que hacer alusión, perdóname, no puedo remediarlo, tengo que hacerlo, en que aquella famosa desclasificación, como decía que Juan José Benítez, Javier Sierra y otros compañeros, que fueron una auténtica chapuza, ¿no? Porque faltaban hojas, estaba todo relleno de tachones y en fin, pero bueno, aquella fue la famosa desclasificación de la década de los 90, ¿no? También se produjo otro expediente X, en este caso el 21 de marzo de 1981. En aquella ocasión los testigos fueron, de nuevo textualmente cito, un sargento y 4 soldados, quienes contemplaron de nuevo un objeto brillante que realizaba una serie de maniobras imposibles, repito, no balísticas, sobre la vertical de esa base de EVA en Aitana, que es de hecho la montaña más alta de la provincia, ¿no? Y además es un detalle muy curioso, y en la década de los 40, más o menos por 1945, 1946, aparece en España un personaje muy particular, un tal Herbert S. Williamson, un californiano que se afincó aquí en España, concretamente en esa zona de Finestrat, por Benidorm, el cual fundó en aquella época un diario de habla inglesa llamado The Times of Spain, El Tiempo de España, en el que este californiano de tanto en tanto publicaba, cuando llegaban a él, pues noticias sobre no identificados sobrevolando la zona, ¿no? De hecho, fíjate que este hombre fallece, o toda su vida, hasta el momento que falleció, fue un convencido, estuvo totalmente convencido de que el Puig Campana era una zona caliente, que solemos llamar del fenómeno ovni, ¿no? Donde tenían, incluso se hablaba de una especie de base, en fin, este tipo de comentarios que suelen hacer este tipo de historias, ¿no? Wow, bueno, como Montserrat, por ejemplo, esas montañas, puntos calientes, esas montañas que tienen ahí tanto encanto y a las que se relacionan siempre con lo misterioso. Y nos vamos a otro sitio, al santuario de la Balma de Castellón, construidos entre los siglos XVI y XVII, que se conoce también como el santuario de los endemoniados. ¿Por qué este funesto nombre? Bueno, pues ahí nos tenemos que desplazar, Miquel, hasta Zorita de Maestrazgo, que queda, si no recuerdo mal, pues yo cuando fui con el coche, unos 3 kilómetros más o menos al norte de la población. Y ahí encontramos pues una estampa increíble. Es un monasterio horadado en las entrañas de la propia montaña, con lo cual ya el impacto visual es tremendo, es una verdadera preciosidad, totalmente apartado del núcleo urbano. Y bueno, pues allí, pues no recuerdo mal, en el año 1308, nada más y nada menos, tuvo lugar lo que podríamos llamar el detonante de toda la historia que gira en torno a este lugar, ¿no? Y no fue otra cosa que la aparición de la Virgen a un pastor de la zona, un aldeano que era manco, faltaba recordar si era un brazo o una mano, y bueno, pues tras la aparición de la Virgen, le parece que él le pidió que le curase de
aquella historia que tenía con el brazo, y bueno, pues la Virgen le pide que construya allí mismo un santuario. Él lo hace y como recompensa, al parecer, le devolvió el brazo. Esto de devolver el brazo puede parecer bastante fascinante, bastante fantástico, sí, pero al parecer esto sucedió así. Hay incluso algunos datos históricos que hablan de una milagrosa recuperación. No es una enfermedad vírica, sino hablamos claro. de este resurgimiento de un miembro del cuerpo, que es algo verdaderamente increíble, ¿no? Sí. Pero bueno, deja de ser un lugar pues bastante fascinante, como decía, con otro tipo de leyendas. Allí también hubo un incendio tremendo en el que se vio perjudicado gran parte del complejo, y lo que destacaba precisamente por el sobrenombre, ¿no?, de los endemoniados, porque pues al parecer era un lugar de peregrinaje donde al parecer pues muchas personas que estaban supuestamente, y ahora entraremos en ese detalle, supuestamente endemoniados, y iban allí pues a verse con las Caspolinas, que eran 3 brujas de la localidad de Caspe, de ahí el nombre, y eran las encargadas, fíjate de curioso, de determinar qué tipo de posesión era la que la persona estaba experimentando y la manera de proceder para eliminar o sacarle el demonio, ¿no?, el interior de esta persona. Y se realizaban una serie de rituales, una serie de procedimientos en los que, pues al parecer, de nuevo repito entre comillas, pues esta persona era curada, ¿no? Personas que tendrían hoy en día, digamos, un enfoque, se les administraría un enfoque psicológico, psiquiátrico, y estas personas en ese momento, claro, eran tratados de endemoniados. Exactamente, Miguel. De hecho, se habla de brotes pues de epilepsia, de momentos, por eso, de esas convulsiones, ¿no?, corporales, de echar la espuma por la boca. Pues en aquel entonces se desconocía la enfermedad y era todo achacado al maligno, ¿no? Y bueno, en fin, se contaban incluso barbaridades como que en realidad no tenía incluso ni siquiera nada que ver con el maligno, porque su mayoría eran mujeres. Fíjate, era curioso, la mayoría de las personas que iban a Santuario de la Balma a ser exorcizados eran mujeres, y eran mujeres, según incluso otras mujeres de la zona, que en la actualidad recuerdan por esa parte de leyenda que llegó hasta el día de que pudieron compartir con otros aldeanos. Recuerdan que incluso eran mujeres que habían sido invadidas por el desamor, es decir, habían cortado con sus parejas, con sus maridos, o estaban simplemente pasando una muy mala época de su vida, y en esa tristeza profunda, en ese aislamiento que uno sufre cuando sufre ese desamor tan profundo, pues también incluso era tachado, fíjate qué barbaridad, de una posible posesión, y acudían a las Caspolinas y ahí se realizaban, como te decía, esas barbaridades, ¿no? Además era gente muy humilde, era gente trabajadora del campo, de las cuales pues estas supuestas brujas pues se aprovechaban también económicamente de la situación, ¿no? Y como ves, pues como te decía al principio, de la diferencia entre la historia auténtica y la leyenda, pues dista mucho, ¿no? Bien, bueno, vamos a acabar con el primer caso de poltergeist en España, ni más ni menos, el llamado El Duende de la Casa de Esparto, que el nombre a mí ya me parece como muy evocador, ¿no? El Duende de la Casa del Esparto. Esparto. Es para hacer una peli, Esto tiene su explicación porque la vivienda donde tuvo, como tú decías, el primer caso de poltergeist o el primer expediente X de España fue en la Plaza del Esparto, que es una plaza muy conocida en Valencia, una plaza que encontramos con muchísima facilidad. Y bueno, pues al parecer en aquella época más o menos de la Primera Guerra Mundial, que todavía aquí en España estábamos ya notando los coletazos, ¿no?, pues económicos, la hambruna y este tipo de situaciones tan desagradables, pues en 1915 más o menos, pues bueno, pues aparecer la familia Colomero, que era una familia monoparental. El señor Colomero era un exmilitar que vivía con sus hijas en un piso de esta finca, situada, como te decía, en la Plaza del Esparto. Pues comenzaban a experimentar una serie de molestias, por llamarlas de alguna manera, ruidos, en fin, una serie de situaciones que escapaban incluso al entendimiento, ¿no?, por su corte paranormal o su corte inexplicable, ¿no? Extraño. Inexplicable, exactamente, claro. ¿No? Insólito.
Bueno, hasta tal punto llegan las molestias que el señor Colomero pues llega a preguntar a otros vecinos, ¿no? Si también recibían ese mismo tipo de molestias. Y bueno, lo que en un principio se dio como te decía, como una situación de corte paranormal, pues acabó de nuevo al parecer, porque claro, esto habría que constatarlo con una investigación muy profunda, porque se han hecho muchas, pero cada uno tiene su versión de la historia, como siempre, ¿no? Con un final que no tiene nada que ver con el corte paranormal, y era que, al parecer, uno de los pisos que estaba en esa finca había salido a subasta. En esa subasta habían participado el propio señor Colomero y un vecino de la finca, y había una disputa, ¿no? Había una disputa para ver quién se hacía con el piso. De hecho, nunca se llegaba a un acuerdo en la subasta. De hecho, se reiteró en diferentes ocasiones la propia subasta, y entonces se cuenta que este segundo caballero fue el que originaba los ruidos, el que provocaba ese tipo de fenómenos para ahuyentar a su oponente, para que no se hiciera con el famoso piso, y ahuyentar así a todo aquel que quisiera pujar por el mismo, ¿no? Esto es parte de la explicación, dentro de la explicación racional, ¿no? Lo curioso es que todavía a día de hoy hay vecinos, recuerdo que incluso en el Cuarto Milenio, compañeros del Cuarto Milenio hicieron una investigación en el lugar, y lo que estaban Amado Martínez y Clara Tahoces, llegaron a constatar que incluso los vecinos de hoy en día seguían experimentando algún tipo de molestia. Incluso se hablaba de algún tipo de entidad, de sombras, de objetos que se mueven solos, en fin. Fíjate que cuando el primer caso, cuando esto se lee a la luz, imagínate, porque aquello fue un escándalo, hablamos de nuevo en 1915, no se hablaba en absoluto, por lo menos como se habla hoy en día, de este tipo de fenómenos, con lo cual imagínate la conmoción que causó aquello, claro, y la curiosidad en aquella época, en aquel contexto de la Primera Guerra Mundial en España. Es que tuvo que intervenir la Guardia Civil, creo que enviaron a 40 agentes. Sí, de hecho se congregaban en la plaza miles y miles de personas, hasta el punto que el gobernador civil de la época tuvo que enviar a la policía montada para disuadir a aquella congregación tan increíble, que eran, digo, miles de personas, ¿no? Porque todo el mundo quería ser testigo de lo que estaba sucediendo. Claro, se hablaba de fantasmas, se habló incluso, fíjate lo que es el folclore, los añadidos que va haciendo el boca a boca, ¿no? Se habló incluso de que había una mujer que había sido emparedada, en fin, una serie de historias. Y yo recuerdo que Iker Jiménez, en Cuarto Milenio, recuerdo que cuando trataban el caso, se habló incluso en la época de una maniobra de distracción social. Es decir, hasta ese punto, ¿no? De que se estaba pasando tan mal, era un momento tan malo, tan duro para la población española, que incluso se barajó la posibilidad de que aquello fue un invento burdo para tratar de distraer un poco, aunque suene un poco ridículo decirlo así, a la opinión pública, ¿no? Bueno, como un partido de fútbol o como ir a los toros, ¿no? Pues vamos a generar aquí un espectáculo y los tenemos entretenidos. Bueno, Jorge, pues como te comentaba al principio, este libro, 50 lugares mágicos de la Comunidad Valenciana, no es el último libro que has escrito. Creo que estás acabando de cocinar uno y nada, me gustaría saber cómo va la cosa, cuándo va a salir este nuevo libro. Bueno, pues el libro en realidad ya está terminado. El libro lleva por título Testimonios de lo Insólito. Es un libro con el que yo he querido navegar en solitario. Es un libro que va a estar en venta única y exclusivamente a través de Amazon, en formato físico y en formato de libro electrónico, en ebook. Y es una recopilación de testimonios que yo he podido ir recogiendo a lo largo de estos casi 10 años que llevo en el mundillo del misterio. Y bueno, pues son experiencias que así lo matizo en la contraportada, ¿no? Son experiencias que no componen el libro por ser especialmente morbosas o sensacionalistas o tremendamente impactantes en ese sentido, sino porque lo fueron de otra manera, lo fueron porque yo encontré personas verdaderamente impactadas. Es decir, forman parte del libro porque son episodios que yo me di cuenta que el testigo estaba verdaderamente pues trastocado, ¿no? Aquella vivencia le había cambiado todos sus paradigmas y había causado un verdadero impacto en su manera de entender el mundo, de entender la vida, ¿no? Hay de todo, hay fenómeno ovni, hay apariciones, hay parálisis del sueño, que es verdaderamente interesante.
En fin, hay un poquito de todo, ¿no? Yo he querido pues acercar a los lectores pues ese pedacito, ese granito de arena de ese tipo de libros, ¿no? Que es un libro de recopilación de testimonios. Bueno, saldrá a la venta en poquito, si no todo va bien, prácticamente esta semana o la semana que viene como mucho ya estará a la venta. Bien, es decir, a principios, finales de 2018 que estamos, principios de 2019, ya lo tenemos. Sí. Vale, el que tenemos ya sobre la mesa es este 50 lugares mágicos de la Comunidad Valenciana, esta guía que nos permite un poco, pues eso, cogerla, pillar el coche, ir a los lugares, que nos dice cómo llegar y saber una vez allí, pues toda esta historia misteriosa que hay en estos lugares. Ha sido un placer hablar contigo de nuevo y... placer mío siempre, Miguel. Cuando salga este Testimonios de lo Insólito, pues invitadísimo estás también. Cuando eso lo hablamos. Yo para terminar, si me permites, muy brevemente me gustaría, porque creo que es importante, sí. He sido reiterativo en este sentido en todas las entrevistas que han surgido por este libro de los 50 lugares mágicos, porque me parece muy importante y es lo siguiente. Cuando yo llegaba al Alfafara, para visitar las supuestas tumbas fenicias, y digo supuestas de nuevo porque hay discrepancias si eran fenicias o no eran fenicias, son unas tumbas horadadas en el propio suelo de la montaña, en la propia roca. Bueno, pues yo me sorprendo muchísimo. ¿Por qué? Porque no veo absolutamente ni un solo cartel informativo. Para llegar al lugar nos costó muchísimo, de hecho tuvimos que preguntar con el coche varias veces a las personas del pueblo, ni siquiera en el pueblo sabían exactamente si estaban en el norte o en el sur o al este o al oeste, y la verdad es que fue un verdadero despropósito, ¿no? Te digo más, prácticamente las estábamos pisando y no sabíamos si estábamos en el lugar o no estábamos en el lugar. ¿Qué quiero decir con esto? La parte histórica es nuestro patrimonio, es decir, hay que salvarlo, hay que protegerlo. Yo, de hecho, recuerdo que escribí un correo electrónico al Ayuntamiento de Alfafara para solicitarles información, si había alguna forma de solicitar que se señalizase bien el sitio por la importancia histórica del lugar, ¿no? Bueno, y hasta el día de hoy, pues parece ser que todavía aquí lo sigue sin esa señalización. Pues de ahí la importancia que te decía como tú decías, perdona, de esa manera de llegar. El libro está repleto de códigos QR al final de cada lugar mágico, para que el lector con el teléfono móvil pueda fotografiar ese código y, activando GPS, pueda llegar al lugar exacto donde se encuentra ese lugar mágico. Gracias a ese código QR y a este libro, esas tumbas fenicias de Alfafara pues podrán ser encontradas sin lugar a error por los lectores. Ya están un poquito más accesibles que antes, claro. Bien, bueno, pues sí, que no se pierdan todas estas historias y todos estos lugares. Y gracias por esta labor también, pues eso, de hacerlas un poco más públicos y accesibles. Y ha sido un placer, Jorge. Estamos en contacto y a la que podamos hablamos del nuevo libro. Igualmente, Miguel, un fortísimo abrazo. Un abrazo.